¿Qué pasaría si te dijera que algunos de los robos más grandes de la historia no ocurrieron en películas, sino en la vida real? Criminales que lograron entrar en bóvedas que casi era imposible abrir. Bandas criminales que detuvieron toda una ciudad solo para robar un camión. Ladrones que cavaron túneles durante meses. Se hicieron pasar por policías, o incluso hicieron llover dinero del cielo para escapar. Esto no son leyendas, estos son verdaderos atracos planeados como operaciones militares, ejecutados en solo unos minutos y que en muchos casos aún no se han resuelto hasta hoy. Hoy, también repasaremos algunos de los robos más impresionantes, inteligentes e increíbles que ha realizado el ser humano. Pero antes de empezar, si eres nuevo en nuestro canal, suscríbete para que siempre estés al tanto de este tipo de videos. El gran robo del tren. Estados Unidos. A las 3 de la madrugada, el 8 de agosto de 1963, un tren correo de Royal Mail viajaba de Glasgow a Londres. Dentro del segundo vagón llamado vagón de paquetes de alto valor, había cientos de sacos de correo llenos de dinero listos para ser entregados, pero habría una parada no programada. Mientras la locomotora se acercaba a Sears Crossing, el conductor vio la luz roja de la señal. Inmediatamente pisó el freno. El asistente intentó llamar a la siguiente estación, pero la línea telefónica ya estaba cortada. De repente, unos hombres enmascarados subieron al tren. Agarraron al asistente y le advirtieron que si gritaba, lo matarían. El conductor intentó resistirse, pero uno de los ladrones lo golpeó en la cabeza con una barra de metal. Al mismo tiempo, el grupo entró al vagón que contenía el dinero. 4 trabajadores postales intentaron resistirse, pero rápidamente fueron dominados, heridos, atados y amordazados. La pandilla planeó todo. Cortaron las líneas telefónicas, sabotearon el sistema de señales y claramente su objetivo eran millones. Pero había un problema. Llevaron a un conductor de tren retirado para que pusiera en marcha la máquina, pero se quedó paralizado. No entendía el sistema de frenos moderno del tren. Por eso, solo quedaba una opción. Obligaron al conductor herido del Royal Mail a poner en marcha el tren. Aunque estaba herido, condujo el tren lentamente hacia Braidego Bridge. Ahí, los demás miembros de la banda esperaban junto con un convoy de camiones que parecía militar. Formaron una cadena humana mientras pasaban los sacos de correo llenos de dinero del tren a los vehículos. Para las 3:30 de la madrugada, ya habían conseguido más de 120 sacos. Dentro de ellos, había 2.6 millones de libras, equivalente a más de 70 millones de libras hoy en día. Después de atar a la tripulación del tren, la banda escapó rápidamente en la oscuridad de la noche. Dicen que pensaban que habían cometido el crimen perfecto. Mientras tanto, casi 50 trabajadores postales en otro vagón no tenían idea de lo que había pasado. La banda se dirigió a su casa de seguridad en Leatherslade Farm. Comenzaron a contar el dinero, pero su celebración no duró mucho. Ya se había difundido el boletín policial y todos estaban buscando camiones de color militar. Uno de los ladrones incluso intentó pintar un vehículo de amarillo, pero se quedó sin pintura. Poco a poco, la policía fue armando el rompecabezas. Un pequeño detalle, como que un empleado postal recordara la regla de los 30 minutos, fue lo que les indicó que la guarida de la banda estaba cerca. Cuando el grupo sintió que el lugar ya no era seguro, empezaron a irse uno por uno usando nombres falsos. Al día siguiente, la granja parecía abandonada, pero un campesino cercano, después de escuchar sobre la recompensa, fue quien avisó a la policía. Cuando las autoridades registraron la casa de campo, fue como si hubieran encontrado el premio mayor de evidencias. Sacos de correo, vehículos, herramientas, envolturas quemadas de billetes y cientos de huellas dactilares. Incluso había huellas dactilares en el tablero de Monopoly que usaron los ladrones mientras jugaban con el dinero robado. Lo que pensaban que era el robo perfecto, se vino abajo solo por un escondite que no era perfecto. Solo pasaron unos días y comenzaron los arrestos uno tras otro. Hubo retenes en las carreteras, en diferentes lugares, mientras perseguían a la banda por todo Londres. Algunos fueron capturados mientras pagaban la renta con el dinero robado, mientras que a otros los persiguieron hasta los techos de los edificios. Si lo piensas bien, el robo en sí fue casi perfecto, pero su escape fue desordenado, apresurado, y apenas era el comienzo de su caída. Así que si estás disfrutando de esta intensa historia, asegúrate de suscribirte y activar la campanita de notificaciones, porque el próximo atraco será aún peor que este. El robo de diamantes de Amberes, Bélgica. Amberes, Bélgica, es conocida como la capital mundial de los diamantes.
Miles de quilates de diamantes pasan por esta ciudad todos los días, y en el centro de todo está el Centro de Diamantes de Amberes, una fortaleza de riquezas donde se guardan algunos de los diamantes más valiosos del mundo. Pero en 2003 ocurrió un incidente que sacudió el mundo de la seguridad. Dentro de la bóveda, había más de 100 millones de dólares en diamantes guardados detrás de un grueso muro de acero. Y no era una bóveda común, tenía más de 100 capas de seguridad. Los sensores láser podían detectar incluso el movimiento más pequeño. Las cerraduras magnéticas requerían códigos que cambiaban cada pocas horas. Los pisos sensibles a la presión podían detectar incluso un solo paso. Y los guardias patrullaban cada pasillo, vigilando las cámaras de circuito cerrado como si nunca durmieran. La mayoría de la gente ni siquiera intentaría irrumpir ahí, pero un grupo de ladrones altamente capacitados no solo lo intentó, sino que realmente se preparó para esto. Durante muchos meses, estudiaron el edificio, a los guardias e incluso los hábitos de los empleados. Ellos crearon un mapa de cada pasillo, cada cerradura y cada sistema de seguridad. Sabían cuándo patrullaban los guardias y cuándo las alarmas eran más sensibles. No actuaron impulsivamente, eran profesionales. Cuando llegó la noche del robo, todo tenía que ser perfecto. Los ladrones entraron lentamente como sombras. Superaron los sistemas de seguridad usando herramientas y habilidades que parecían imposibles. Desactivaron las alarmas, evitaron las cámaras, esquivaron los sensores láser y llegaron a la bóveda. Fueron abriendo las cerraduras una por una, las cerraduras que se consideraban imposibles de abrir. En solo unas horas, vaciaron el contenido de la bóveda, diamantes valuados en 100 millones de dólares. Ni un solo guardia resultó herido. No sonó ninguna alarma, y cuando desaparecieron en la oscuridad de la noche, era como si la bóveda nunca hubiera sido tocada. Lo que sucedió después fue aún más sorprendente que el propio robo. Las secuelas. Las autoridades estaban confundidas. Un robo en un lugar considerado impenetrable. Bélgica lanzó una de las investigaciones más grandes de la historia. Se interrogó a los empleados, se registró todo el lugar y se revisó el mercado negro en busca de posibles pistas. Pero cada pista desaparecía. No había huellas dactilares. No había grabaciones de cámaras de seguridad. No había pruebas sólidas. Era como si los diamantes simplemente hubieran desaparecido. Con el paso de los años, algunos miembros del grupo fueron arrestados por otros casos, pero la mayoría de los diamantes nunca se recuperaron. Hasta ahora, el distrito de diamantes de Amberes sigue siendo un misterio. El atraco se volvió una leyenda, no solo por la cantidad robada, sino por lo ingenioso y audaz del plan. Algo que parecía imposible pero que resultó ser muy fácil. Y hasta ahora, muchos siguen teniendo la misma pregunta. ¿Cómo lo lograron realmente? ¿Y dónde están los diamantes ahora? El Museo Isabella Stewart Gardner. Madrugada del 18 de marzo de 1990 en Boston, Massachusetts. La ciudad está en silencio. No hay el bullicio del día y el silencio es casi aterrador. Es como si hasta el sonido más pequeño resonara. Dentro del Museo Isabella Stewart Gardner, los guardias de seguridad están ocupados con sus rondas habituales. Sin saber que la historia está a punto de cambiar, llegaron dos hombres vestidos con uniforme de policía de Boston. Parecen oficiales, con movimientos tranquilos y seguros. Su historia es creíble. Los guardias pensaron que había un problema afuera y que necesitaban inspeccionar el museo. Debido a la confianza en el uniforme, los guardias aceptaron de inmediato, pero al entrar, todo cambió de repente. Aprovechando la oportunidad, los impostores ataron a los guardias y los encerraron en el sótano del museo. Desde ahí, empezaron a elegir a sus objetivos. No robaban sin un plan. Sabían exactamente cuáles eran las obras más valiosas, raras, insustituibles y que no se podrían reemplazar. Durante 81 minutos, los ladrones caminaron tranquilamente dentro del museo mientras tomaban una por una las 13 piezas de arte, incluían obras de Vermeer, Rembrandt y Degas. Incluso hubo algunas pinturas que cortaron directamente del marco para poder llevárselas fácilmente. Después de casi una hora y más de 20 minutos, todo terminó. Cuando los guardias lograron liberarse, ya era demasiado tarde. Los ladrones ya no estaban, como si hubieran desaparecido en la oscuridad de la noche. Se estima que el valor de lo robado hoy alcanza los 500 millones de dólares, pero para los expertos, la verdadera pérdida es aún mayor porque esas obras nunca podrán ser reemplazadas. Después del crimen, Boston quedó conmocionado.
El FBI lanzó una de las investigaciones más grandes. En la historia del arte, se interrogó a coleccionistas, criminales e incluso a ex empleados del museo. Pero pasaron las décadas y no hubo ninguna pista clara. Hubo sospechosos que aparecieron y desaparecieron. Pistas que dieron esperanza pero no llevaron a nada. Y rastros que no resultaron en ningún hallazgo. Hasta ahora, las obras robadas aún no han sido encontradas. Dentro del mismo museo, todavía se pueden ver los marcos vacíos. Silenciosos recuerdos de un crimen que sigue sin resolverse. La razón por la que esto se volvió una leyenda no es solo por el gran valor, sino también por la audacia y la limpieza con la que se llevó a cabo. Personas que se hicieron pasar por policías, actuaron en medio de la noche y escaparon sin dejar rastro. Hasta ahora, sigue siendo uno de los mayores misterios del arte en el mundo. ¿Quién tomó las obras y dónde están ahora? El robo al Banco Central, Brasil. Madrugada de agosto de 2005 en la ciudad. En una tranquila calle residencial, nada parecía sospechoso en una casa sencilla, pero dentro de ella, un grupo de criminales había estado trabajando en silencio durante varios meses, preparándose para uno de los robos bancarios más audaces de la historia. No eran ladrones comunes. Rentaron una casa justo encima de la bóveda del Banco Central, y ahí elaboraron su plan secreto. Durante varios meses, cavaron un túnel de 78 metros de largo recto, bien hecho y reforzado. Todo esto lo hicieron sin que los vecinos se dieran cuenta. El túnel era casi como un proyecto de ingeniería. Tenía luz, ventilación e incluso rieles para los sacos pesados de dinero. Todos los días, en secreto, sacaban la tierra y los escombros para que nadie se diera cuenta. Cuando llegó la noche señalada, actuaron. Perforaron la bóveda del Banco Central y lograron evadir las alarmas y el sistema de seguridad que podía detener a la mayoría de los criminales. Adentro, cuidadosamente sacaron los sacos de dinero. Más de 70 millones de dólares en fajos organizados de reales brasileños. Uno por uno, los llevaron de regreso por el túnel, hacia sus vehículos de escape. Silencio. Organizado. Como una operación militar, nadie resultó herido. No dejaron huellas dactilares. No hay evidencia clara, excepto por un túnel de 78 metros que parecía un pasadizo fantasma hacia la bóveda. En solo unas horas, ya habían desaparecido. En las investigaciones posteriores, se desató el caos entre las autoridades. La policía brasileña y los investigadores federales lanzaron una cacería humana a gran escala. Revisaron cada detalle del túnel, cada calle, cada pista posible, pero aunque revisaron a cientos de sospechosos, la mayor parte del dinero nunca se recuperó. Solo una pequeña parte fue recuperada después de algunos años. Por lo general, provenía de pequeños criminales que ni siquiera sabían de dónde venía el dinero. El robo al Banco Central se convirtió en una leyenda, un robo que parecía imposible sobre el papel, pero que se logró gracias a la paciencia, la disciplina y una brillantez en ingeniería. Hasta ahora, se recuerda como un atraco donde la inteligencia venció a la fuerza, y un grupo de personas que parecían ordinarias escaparon con decenas de millones, mientras el mundo quedó en shock y asombro. El robo de Hatton Garden, Londres, Reino Unido. Pascua de 2015. La ciudad estaba tranquila, la mayoría de los negocios cerrados y la gente de vacaciones, pero en medio del distrito de Hatton Garden, un lugar conocido por tener las bóvedas de seguridad más valiosas del Reino Unido, un grupo de hombres de 60 y tantos y 70 y tantos años se preparaba para un robo que sacudiría al mundo entero. No eran criminales novatos, sino veteranos. Personas con décadas de experiencia en robos y atracos. La mayoría de ellos ya estaban retirados desde hace tiempo, pero su conocimiento sobre el crimen nunca desapareció. Con esa experiencia, elaboraron un plan para entrar a la Hatton Garden Safe Deposit Company durante el fin de semana largo, cuando había menos seguridad y la mayoría del personal no estaba presente. La noche de la operación, no usaron la fuerza bruta. No hubo explosión repentina de puertas, ni desorden. En cambio, todo fue planeado de manera lenta y cuidadosa. Desactivaron los sistemas de alarma, manipularon a los hombres y lograron levantar las pesadas puertas de acero que se suponía no podían abrirse, usando su conocimiento y estrategia. El momento más crítico fue cuando empezaron a perforar la pared de concreto de la bóveda, que tenía 50 centímetros de grosor, un trabajo que requiere muchísima paciencia, precisión y tiempo. Después de muchas horas de perforar en silencio, se abrió el camino hacia adentro. Adentro, miles de cajas de seguridad estaban organizadas, llenas de joyas, dinero, oro y objetos con valor sentimental y financiero
que la gente había guardado durante muchas décadas. Fueron abriendo las cajas una por una, de manera ordenada, sistemática y sin causar desorden. Mientras hacían esto, millones de libras iban desapareciendo poco a poco, mientras que toda la operación casi no dejaba rastro alguno. Es sorprendente. No parecían expertos en crímenes por su apariencia externa. Solo eran hombres mayores, pero dentro de la bóveda se movían como si tuvieran la mitad de su edad. Con calma, rapidez y precisión. Para el fin de semana de Pascua, el grupo ya había salido. Se estima que obtuvieron alrededor de 14 millones de libras y se esfumaron en la ciudad. Pero aquí no termina todo. La policía de Londres lanzó una de las investigaciones más grandes en la historia de la ciudad. Utilizaron grabaciones de cámaras de seguridad, análisis forense y miles de pistas del público. A pesar del cuidadoso plan de la banda, dejaron pequeños errores. Pistas que con el tiempo llevaron hasta ellos. Fueron identificados uno por uno y en solo unos meses, muchos de ellos fueron arrestados. Se recuperó una parte del botín robado, pero una gran parte de este aún no ha sido encontrada hasta hoy. El robo de Hatton Garden se volvió una leyenda no solo por la cantidad robada, sino también por quienes lo llevaron a cabo. Un grupo de hombres mayores, antiguos criminales, que usaron su experiencia, paciencia e inteligencia para realizar un robo ejecutado en el momento perfecto. Una prueba de que a veces no es la fuerza o la juventud lo que gana, sino la experiencia y la estrategia. El robo al camión blindado de Brasil, São Paulo, Brasil. Una mañana ordinaria en São Paulo, Brasil. Las calles están tranquilas. El tráfico fluye normalmente y no hay señales de que algo extraño vaya a suceder. Pero en un instante, todo cambiará. De repente, aparecieron muchos hombres armados vestidos con uniformes de estilo militar, a bordo de vehículos que parecían salidos de una guerra en lugar de las calles de la ciudad. No es solo un grupo de criminales, parecen un ejército organizado. Su objetivo eran los camiones blindados que transportaban millones en efectivo y su plan fue sorprendentemente sistemático y ejecutado a la perfección. En solo unos minutos, comenzaron a bloquear las autopistas y las principales calles. Usaron camiones, autos e incluso motocicletas. De repente, los automovilistas se detuvieron. La gente entró en pánico. Algunos corrieron, otros se escondieron y algunos no podían creer lo que estaba pasando. De repente, la ciudad parecía una zona de guerra. Los ladrones se movían como si estuvieran acostumbrados a la guerra. Tenían comunicación por radio. Cada movimiento estaba coordinado y controlaban el flujo del tráfico como si fueran los dueños de la ciudad. Cualquiera que intentara detenerlos podía verse envuelto en la violencia. Hasta que llegaron los camiones blindados, sin saber que ellos serían el siguiente objetivo. En cuestión de segundos, los hombres armados atacaron los camiones. Usaron herramientas eléctricas para abrir los compartimentos reforzados. Los guardias de seguridad intentaron resistir, pero pronto fueron rodeados. Esto ya no era un simple asalto, era un ataque coordinado. Fueron sacando una por una las bolsas de dinero de los camiones blindados, y rápidamente las subieron a los vehículos de huida. Toda la operación terminó en cuestión de minutos. Antes de que la policía pudiera responder, el grupo ya había desaparecido. Se desvanecieron en las complicadas calles de São Paulo como fantasmas. Lo único que quedó fue humo, tráfico atascado y personas que aún estaban en shock por lo que habían presenciado. Cuando llegaron las autoridades, describieron la escena como puro caos. Vehículos abandonados, calles cerradas y testigos que aún no podían creer que todo eso había sucedido. Todo ocurrió en la vida real. A pesar de la extensa investigación, muchos miembros del grupo lograron escapar, y gran parte del dinero robado nunca fue recuperado. El robo al camión blindado en Brasil no fue solo un simple robo. Fue una operación que parecía una pequeña guerra en medio de la ciudad. Un asalto planeado que se llevó a cabo con precisión militar, rapidez y coordinación. Y hasta ahora, sigue siendo uno de los robos a camiones blindados más dramáticos en la historia. Una prueba de que en el mundo del crimen, a veces, la ley no se enfrenta a simples ladrones, sino a fuerzas organizadas como un ejército.